Muy bien. Entonces, a continuación presentaré mi trabajo final de graduación titulado Estrategia Gerencial con enfoque en seguridad alimentaria y nutricional para el fortalecimiento del sistema de abastecimiento del Banco de Alimentos de Costa Rica. Aquí pueden ver la ruta lógica que seguirá esta presentación. Más allá de un contenido, pueden apreciar también en forma de etapas cómo se fue transitando de manera progresiva hacia la construcción de la propuesta final. La primera etapa se inicia con la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso a los alimentos, y dentro de ese contexto se ubica el Banco de Alimentos de Costa Rica. Esto lleva a una segunda etapa, donde se presenta el diagnóstico organizacional que permitió identificar el problema, comprender sus causas y consecuencias, analizar las alternativas de solución y finalmente formular la propuesta. Y pueden apreciar también una tercera etapa, donde veremos cómo la propuesta plantea una solución para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. El trabajo se sustentó en uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, como es el pilar del acceso a los alimentos. Vale resaltar que el acceso a una alimentación adecuada constituye un derecho humano fundamental que ha sido reconocido incluso por las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos mundiales por lograr un mayor acceso a los alimentos, continúa siendo un gran desafío. En el 2022, en el mundo existían alrededor de 735 millones de personas que padecían de hambre crónica de hambre crónica, perdón. Y en América Latina y el Caribe, cerca de 60 millones de personas viven actualmente en condiciones de pobreza y padecen de hambre. Mientras que en Costa Rica, una de cada 6 personas no tiene acceso a una alimentación saludable. Como respuesta al desafío del hambre, que no es reciente, en 1967 surgió en Phoenix, Arizona, el primer modelo de banco de alimentos, que es la base de estas organizaciones que hoy recuperan y redistribuyen alimentos aptos para el consumo humano, facilitando así su acceso a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y contribuyendo como subsistemas alimentarios al funcionamiento de los sistemas alimentarios de los países. Por esta razón, durante las últimas décadas, numerosos bancos de alimentos han impulsado procesos de innovación y fortalecimiento organizacional, ya que ellos se juntan y forman diferentes procesos que inciden en su capacidad de respuesta. Por ello, muchos han desarrollado procesos de innovación y fortalecimiento organizacional, como se observa en la imagen. Argentina innovó mediante tecnología de avanzada. California rediseñó su modelo de atención hacia la atención de personas con diabetes. Nueva York se unió a Toyota para la aplicación del principio Lean, que es hacer más con menos. La Federación Europea de Bancos de Alimentos cambió su gestión a distribución directa, mientras que el Global Food Banking Network se enfocó en la redistribución de los alimentos. Dicho lo anterior, corresponde ahora presentar al Banco de Alimentos de Costa Rica. Creado en el 2012 por 10 empresas privadas, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, perteneciente al tercer sector porque trabaja con donaciones, que opera como organización de segundo piso al articular empresas aliadas donantes con organizaciones adscritas, que constituye su grupo objetivo y atienden directamente estas a personas en condiciones de vulnerabilidad. Durante el periodo estudiado, articulaba 110 empresas aliadas, 353 organizaciones adscritas y contribuía al acceso a los alimentos de más de 40.000 personas. Este esquema muestra el funcionamiento del banco de alimentos del sistema de abastecimiento específicamente. Las empresas informan sus excedentes y las organizaciones adscritas registran las solicitudes. A partir de allí, y con apoyo del sistema de inventarios, perdón, ODU, y la plataforma de pedidos, es que realizan esta función. El banco gestiona el proceso logístico, que es recolectar, recibe, clasifica, almacena, prepara y entrega los alimentos a las organizaciones adscritas, que se encargan de entregarlos a sus sujetos sociales. Pero miren qué interesante. Por encima de las fortalezas observadas y los indicadores de gestión positivos, surgió la iniciativa de desarrollar un diagnóstico organizacional en el banco.
Aunque en ese momento no se identificaba una problemática específica, la dirección ejecutiva reconoció el valor estratégico del trabajo y autorizó su ejecución. Se comenzó entonces con un diagnóstico que se sustentó en los principios de investigación-acción, con enfoque cualitativo porque buscó comprender la realidad organizacional más allá de los indicadores institucionales, participativo porque involucró a los actores en el análisis y la construcción de las soluciones, fue multiactor porque integró diferentes perspectivas de las empresas del sistema de abastecimiento, e inductivo porque la problemática no fue definida previamente, sino que fue emergiendo progresivamente del análisis de la evidencia recopilada. Con estas bases se estructuró el proceso investigativo en tres momentos metodológicos que se presentan a continuación. El momento inicial, perdón, el momento inicial correspondió a la revisión bibliográfica, pues para comprender los modelos de los bancos de alimentos. El primer abordaje se orientó al diagnóstico organizacional, permitiendo identificar y delimitar la problemática, sus causas y consecuencias, con sus respectivas técnicas, como fueron entrevistas semiestructuradas con informante clave, talleres para la triangulación, observación participante, encuestas y revisión documental. El segundo se orientó a la construcción participativa de las alternativas de solución, y allí se analizaron en la primera etapa las relaciones causa y efecto. En la segunda etapa se generaron alternativas y finalmente se priorizaron las más pertinentes y viables. En esta etapa, las técnicas fueron Metaplan, Scamper, FODA y lluvia de ideas. Estas dos etapas, pues, usaron prácticamente las mismas fuentes de información, no las mismas, sino el mismo tipo de fuentes de información, que fue la dirección ejecutiva, los colaboradores del banco, empresas aliadas, ONG adscritas, especialistas externos y sujetos sociales para hacer la triangulación. Y algo que tiene mucho valor para este trabajo son las consideraciones éticas, perdón, éticas y de registro. Mediante consentimientos informados y diversos mecanismos de registro que garantizaron la trazabilidad de la información y permitieron rastrear cada hallazgo hasta la evidencia que dio origen. Y dentro de este sistema de resguardo, destaco las fichas metodológicas, diseñadas para registrar y organizar la información obtenida en cada actividad de campo. Estas fichas, más que un formato de registro, constituyeron una herramienta para documentar el proceso investigativo. Entremos para introducir entonces ahorita la problemática. Me quise traer estas imágenes que muestran la evolución del diagnóstico. Desde el primer árbol de problemas con múltiples causas y consecuencias que fueron progresivamente categorizadas y depuradas, hasta llegar al árbol de problemas definitivo que sustenta este trabajo. Y ese es el árbol de problemas definitivo. Se puede observar en el centro, en el cuadro gris, el sistema de abastecimiento, la problemática, ¿verdad? Dice, el sistema de abastecimiento del Banco de Alimentos de Costa Rica presenta limitaciones para responder de manera oportuna y suficiente a las ONG adscritas, afectando el acceso a los alimentos de las personas en vulnerabilidad socioeconómica. El análisis identificó dos causas principales que están abajo en rosado. Fueron procesos operativos manuales y fragmentados y comunicación limitada con las partes interesadas. Estas causas generaron 4 consecuencias categorizadas, que son el resultado de una categorización, que pueden observarse también en el árbol en la parte de arriba. Fueron problemas en la gestión, deslegitimación organizacional, insuficiente trazabilidad en la comunicación y disminución en el impacto social. De esta manera se permitió comprender no solo cuál era el problema, sino qué lo estaba originando y cuáles eran sus implicaciones para la organización. Vamos a ver. Una vez comprendida la problemática, fue posible delimitar con precisión su alcance, como muestra la figura, que es un resumen del material escrito. La investigación quedó circunscrita dentro de 4 perspectivas: temporal, geográfica, organizacional y de procesos. Veamos un poquito la gráfica. A la izquierda podemos ver la parte del tema temporal, que el estudio fue realizado entre el segundo semestre del 2023 y el 2024.
La parte geográfica, el Banco de Alimentos, que es el óvalo grande, el Banco de Alimentos está ubicado en San José, Romoser, el barrio Romoser en Pavas. Y luego la de procesos con el óvalo pequeño, donde se concentra específicamente en las áreas vinculadas al sistema de abastecimiento, donde se identificó el problema. Asimismo, se establecieron exclusiones, que las podemos ver a la derecha, para aquellos aspectos que excedían el propósito de la investigación, algunas de las cuales se pueden observar como son el desempeño, se excluyeron el desempeño de las funciones, se excluyó el análisis del marco jurídico nacional relacionado con la recuperación y redistribución de alimentos, se excluyeron los programas institucionales, se excluyó la brecha existente entre oferta y demanda de alimentos, se excluyeron las condiciones socioeconómicas y nutricionales de los sujetos sociales, también se excluyó la evaluación integral del desempeño tecnológico, se excluyeron los pilares de utilización biológica y estabilidad y acceso y disponibilidad, perdón, y la gestión de muebles y equipos que también maneja el Banco de Alimentos. Y al llegar a este punto, me complace compartirles que el diagnóstico hizo visible lo que los indicadores tradicionales no evidenciaban. Una vez delimitada la problemática, correspondió construir las alternativas de solución. Para ello se realizó un taller de guiación con representantes de empresas aliadas, colaboradoras del banco y organizaciones adscritas. Las propuestas generadas fueron analizadas y categorizadas según su pertinencia y viabilidad, consolidándose en dos alternativas: mejoramiento del control de procesos para fortalecer la trazabilidad de las operaciones y mejoramiento de los procesos de comunicación para la gestión de inventarios. Como se observa en la imagen, ambas alternativas responden directamente a las dos causas identificadas durante el diagnóstico, manteniendo la coherencia entre ellas. Pero una vez definidas las alternativas de solución, aún era necesario responder tres preguntas fundamentales. ¿Existe una brecha entre la situación actual y la situación deseada? ¿Es viable intervenir esa brecha? ¿Qué tipo de respuesta requiere la organización? Y fue el análisis de información lo que evidenció una brecha clara entre la situación actual, caracterizada por procesos manuales, información fragmentada y limitaciones en la comunicación, y la situación deseada, que demanda procesos estandarizados, trazabilidad, información en tiempo real y una mayor capacidad de respuesta a las organizaciones adscritas. Posteriormente, se realizó mediante un taller, se construyó la matriz FODA, cuyo análisis evidenció condiciones favorables para intervenir la brecha identificada: fortalezas institucionales, aliados estratégicos comprometidos, una base tecnológica susceptible de fortalecimiento y condiciones financieras y jurídicas favorables. Y llegamos a otro punto que me complace compartir. Otro hallazgo importante fue comprender, gracias a un análisis técnico, que la problemática no era únicamente operativa. Las limitaciones identificadas comprometían procesos de planificación, organización, coordinación, dirección y control. En consecuencia, la organización no requería únicamente mejoras operativas, requería una respuesta de carácter gerencial. Pero esta respuesta debería reunir tres condiciones: ser pertinente, original y viable. El análisis confirmó además que la solución era pertinente porque respondía a las causas identificadas; original porque integraba el fortalecimiento organizacional; operativo y de información; y viable porque existían condiciones institucionales, técnicas, financieras y jurídicas para implementarlas. Con estos elementos fue posible formular la propuesta de solución. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Y la propuesta de solución es: estrategia gerencial con enfoque en seguridad alimentaria y nutricional para el fortalecimiento del sistema de abastecimiento en el Banco de Alimentos de Costa Rica. Entremos ahora a la propuesta como tal. El objetivo general es mejorar el sistema de abastecimiento del Banco de Alimentos de Costa Rica para facilitar el acceso a los alimentos de manera oportuna y suficiente de las organizaciones adscritas, mediante el fortalecimiento de la gestión operativa y la gestión de información. Los objetivos específicos fueron dos, ¿verdad? El primero, fortalecer la trazabilidad
y el control de las operaciones de abastecimiento mediante la mejora de la gestión operativa. Y la segunda es optimizar la gestión de comunicación y coordinación interinstitucional mediante un sistema de información logística SIL. El objetivo general responde directamente a la problemática identificada y mantiene coherencia con el pilar de acceso a la SAN. Como se puede observar, las causas identificadas durante el diagnóstico dieron origen a las alternativas de solución y posteriormente estas se transformaron en los objetivos específicos que orientan la propuesta. Entonces aquí también vemos una linealidad en este tema. Y nuevamente me complace indicarles que esta coherencia constituye uno de los principales fundamentos técnicos de la estrategia gerencial presentada para fortalecer la capacidad organizacional y así revertir las consecuencias identificadas durante el diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo se propone la ejecución de la propuesta? La propuesta se ejecutará mediante una modalidad mixta, participativa y escalonada, integrando desarrollo de capacidades, mejora de procesos y transformación digital, con participación de actores y una implementación gradual. Metodológicamente, se sustenta en la gestión de resultados, orientada al logro de resultados medibles, gestión del cambio, porque facilita la apropiación de los nuevos procesos por parte del personal, y metodologías diferenciadas, que es prácticamente lo anterior. La estrategia se sustenta en metodologías diferenciadas de acuerdo con la necesidad de cada objetivo específico. Y haciendo uso del recurso audiovisual, esta lámina integra elementos que en el documento se desarrolla ampliamente en varias hojas. Así, en una sola mirada se puede apreciar la relación entre etapas, objetivos, productos, resultados y evaluación. Y algo muy importante que es prácticamente la estrategia. Aquí podemos casi que condensar la estrategia de esta propuesta. Déjame ver un momentico que no me deja ver aquí. La estrategia gerencial. Les voy a mostrar, es que me está tapando aquí algo. Bueno, no me deja. Las etapas de implementación son 6 y las voy a ir mostrando. La primera etapa es, bueno, ojo, las etapas de implementación tienen relación directa con cada objetivo. Y más adelante lo vamos a ver que también tiene que ver con el cronograma. Vamos a revisar las etapas de implementación que son 6. Es preparación y alineación, fortalecimiento organizacional, que están relacionadas con el primer objetivo específico, que es fortalecer la trazabilidad y el control de las operaciones de abastecimiento mediante el fortalecimiento de la gestión operativa. Podemos ver de una vez aquí en el cuadro, ay, esto me sigue tapando la pantalla, que el producto esperado es la propuesta aprobada, socializada, el equipo técnico estratégico contratado, ya lo podemos ver, y conformado, y articulado para la ejecución de la propuesta. Y en el fortalecimiento organizacional está la introducción de la gerencia de operaciones y logística incorporada, los manuales de funciones y procedimientos elaborados, capacitación del personal interno realizada y procesos operativos estandarizados. Todo eso es para el fortalecimiento organizacional que debe estar preparada la organización para recibir el cambio. Ahora pasemos más adelante para revisar las otras etapas de implementación. Un segundito. También está la implementación, está la etapa de implementación y consolidación y de evaluación y cierre. Aquí ya cambiamos de objetivo, vamos al objetivo 2, optimizar la gestión de comunicación y coordinación interinstitucional mediante la implementación de un sistema de información logística SIL. Y para introducirnos un poquitito, pues le damos el producto esperado de la implementación y consolidación. Se espera un sistema de información logística integrado, implementado y en funcionamiento. Y en la evaluación y cierre, aquí está escrito mal, disculpen, se espera la memoria técnica, informe final y recomendaciones para la sostenibilidad y elaborados y entregados. Ay, perdón. Me salté esta partecita, disculpen. Hay otras 2 etapas de implementación, que es el diseño e integración tecnológica,
relativo al objetivo 2. Y el producto esperado es el Sistema de Información Logística Integrado, diseñado y configurado con ODU, con el programa de ellos. Y el pilotaje y validación, que también es muy importante, el producto esperado es el SIG piloteado, evaluado y ajustado con participación de empresas aliadas, organizaciones adscritas y personal del Banco de Alimentos. El pilotaje se hace con ellos. Ahora vamos al monitoreo y evaluación. Se ve todo el recuadro en gris, sombreado en gris, y son las etapas reales que acompañan todo el proceso mediante indicadores de calidad, cantidad y tiempo, permitiendo verificar avances y realizar los ajustes necesarios. Básicamente, este es el eje. Hay que estar con el ojo puesto en estos elementos para poder realmente llegar a manejar todo lo que es monitoreo y control y evaluación, perdón. Aquí también llegamos a la implementación de la estrategia, que requiere una estructura operativa interdisciplinaria que esta lámina permite visualizar de manera integrada en 3 niveles. Está la entidad ejecutora con su estructura de gobernanza, que es toda la que está bordeada en rosado. También se puede ver claramente la unidad interna vinculada a la propuesta, donde se incorpora la gerencia de operaciones. Es la que está punteada en rojo. Ahí ya pueden ver que en ese organigrama se incorpora el gerente de operaciones. Todo aquello con el apoyo del personal del Banco de Alimentos. Y está la unidad organización, la organización operativa, que es exactamente donde se desarrolla y se va a desarrollar la estrategia. Importante, voy a hablar un poquito de ese espacio que se llama organización operativa. Ahí entonces empiezan a funcionar específicamente la dirección ejecutiva, que brinda el respaldo institucional, la gerencia de operaciones y logística, que lidera y coordina la ejecución operativa. Y se incorporan 3 apoyos especializados. La persona profesional en seguridad alimentaria y nutricional, responsable del acompañamiento técnico, monitoreo y evaluación. Miren la importancia de esa persona en este esquema y en el desarrollo de la estrategia. El profesional en procesos encargado de elaborar los manuales de funciones y procedimientos, capacitar al personal para su aplicación y documentar los aprendizajes generados durante la implementación de la estrategia. Y el especialista en sistemas, responsable de diseño e implementación del sistema de información logística integrada, asegurando su integración con ODU. Recordemos que ODU es el programa que maneja el Banco de Alimentos. Y brindando el acompañamiento técnico durante su puesta en funcionamiento. Es importante destacar que la gerencia de operaciones y logística es el único cargo permanente que se incorpora porque responde a una necesidad estructural identificada en el diagnóstico y dará sostenibilidad a los cambios implementados. Los demás profesionales constituyen apoyos temporales para la ejecución de la estrategia. Pero la propuesta no depende exclusivamente del Banco de Alimentos. Aprovecha una red de aliados ya muy conformada, que hacen parte de su ecosistema y que pueden, perdón, no me pasa. Aquí está. Perdón, y que pueden contribuir técnica, operativa y financieramente a su implementación. Están las empresas aliadas, organizaciones adscritas, el Global Food Banking Network, la academia, organismos de colaboración, algunos de ellos pues como colaborando en el pilotaje y apoyo financiero, validación del SIL y retroalimentación, referencias técnica y buenas prácticas, la academia con apoyo técnico y capacitación y organismos de cooperación técnica y financiera. Ahora pasamos al organigrama. La propuesta también incorpora la gestión de riesgos y de actividades críticas, que para esta presentación se integraron en el cronograma y se destacan en color anaranjado. Estas actividades se concentran en momentos determinantes para esta ejecución de esta estrategia. Es que están en la aprobación, les voy a ir mostrando. Son la aprobación y disponibilidad de recursos, como está el equipo técnico y la incorporación de gerencia de logística. Todo el diseño
funcional, configuración e integración del SIL, participación de los actores en el pilotaje y la puesta en marcha del SIL. Entonces, esos son todas las actividades de riesgos y actividades críticas que están manejando desde el monitoreo y evaluación. Por eso el profesional o la profesional en seguridad alimentaria y nutricional tiene esa enorme labor de estar encargada del monitoreo. Por su interdependencia, requieren seguimiento prioritario mediante el monitoreo y control previstos en esta estrategia para prevenir desviaciones y favorecer el cumplimiento del cronograma y de los resultados esperados. Bueno, y ya para terminar, presento el presupuesto. Estima los recursos requeridos para 12 meses de ejecución y contempla el personal estratégico. Aquí en la propuesta, el personal estratégico es la persona contratada en la gerencia de operaciones y logística. Las consultorías especializadas que ya las revisamos anteriormente y los recursos operativos calculados con valores de mercado y las cargas patronales correspondientes. Estas tarifas fueron previamente consultadas con cada uno de las personas profesionales en el campo. Hay también un elemento importante, este cuadro, que es el de los recursos operativos, que son alimentación y refrigerios para los talleres y capacitaciones, espacios físicos para reuniones, capacitaciones y actividades de pilotaje, material de apoyo, impresiones de papelería, logística operativa y actividades grupales. Si bien están estimadas con un rubro, también se pone una fuente prevista que son empresas aliadas. ¿Por qué se pone? Porque en el diagnóstico se encontró que son las empresas las que generalmente han apoyado este tipo de eventos y de desarrollos. Y ya para hacer un resumen, la inversión total se estima en $126.978, utilizando como referencia el tipo de cambio promedio del 2024 del Banco Central de Costa Rica en 518 por dólar. Y para terminar, quiero resaltar que la propuesta final no constituye un fin en sí misma, sino un medio para fortalecer el acceso a los alimentos, que es precisamente el propósito que orientó este trabajo. Cuando inicié este trabajo, pensé que el mayor aprendizaje estaría en los resultados. Sin embargo, comprendí finalmente que el aprendizaje estuvo en el proceso que permitió entender la problemática y construir una propuesta para atenderla. Confío en que esta propuesta pueda contribuir al fortalecimiento del Banco de Alimentos de Costa Rica y con ello a mejorar el acceso oportuno y suficiente a los alimentos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Liliana. Eh, Vamos a abrir entonces un periodo de 20 minutos para preguntas y comentarios por el tribunal examinador. E igualmente el espacio de réplica correspondiente por Liliana. Si te parece, Carlos, profesor Carlos Zulate, empezamos con vos. Ujú. Muchas gracias, profesor Leonardo. Muy buenos días para todos y todas. Liliana, pues mi felicitación. Ya llegamos a la meta. Qué dicha, me alegra montones, de verdad. Es un gran esfuerzo. Em, Me pareció apasionante este proceso. Creo que nos enfrentamos a muchas aristas. Y algo que me gustó muchísimo de este proceso fue la capacidad de análisis de Liliana en el sentido de que todo lo preguntaba. Entonces, no se quedó con mis recomendaciones, sino que también le hizo consultas a Leo, le hizo consultas a Katia y, en fin, a otros profesionales que creo que fueron iluminando el camino y la verdad que yo en eso como tutor no tengo ningún problema, más bien lo veo como una fortaleza en el Mm, sentido de que a partir de eso es que comienza a nutrir y darle una orientación al proceso. Em,
Y aquí sobre eso tengo, digamos, una consulta. Vamos a ver. Hubo un diagnóstico, se suscitaron algunos talleres, en esos talleres se evidenciaron un sinnúmero de problemáticas. Era un mapa conceptual enorme, yo me acuerdo, y se Ujú. logró acotar a algo más reducido. Pero aquí es donde me gustaría sacar algo fino y tiene que ver relacionado con un tema ya de conclusión, ¿verdad? Muy general del documento y de la experiencia. Y es, Liliana, vamos a ver, aquí tengo la nota, es, por ejemplo, a partir de eso, en las evidencias que vos lograste extraer, ¿qué te permitió llegar a la conclusión de que la propuesta tenía que ir orientada a un componente más gerencial que, por ejemplo, términos meramente logísticos? Porque yo me acuerdo que Mm. cuando nosotros estuvimos analizando eso, tuvimos una gran discusión, y yo creo que me animo a decir que por varias semanas, de que generaba dudas el tema de lo logístico. Pero llegamos al tema y a mí me pareció muy importante llegar al tema de que sí, efectivamente aquí ocupa un gerenciamiento. Aquí ocupa ver cómo efectivamente los alimentos tenían que llegar a donde tenían que llegar. Entonces, a mí me gustaría saber exactamente cuál fue la evidencia, qué fue el aspecto más estratégico, contundente, potente, no sé cómo vos lo quieras ver, que te llevó a ver ese tema de que es un gerenciamiento de la seguridad alimentaria. Sí. Bueno, no existió en un momento específico, obviamente, esto es investigación-acción, y eso fue saliendo y se fue creando el muñeco, como digo yo. Pero hay, digamos que dos elementos importantes que puedo traer a colación en este instante es, primero, la sobrecarga de trabajo que se evidenció en el diagnóstico, donde todo, ustedes veían el esquema organizacional del banco, todo recaía sobre la dirección ejecutiva. Entonces había una sobrecarga funcional. Y eso se evidenció en múltiples ocasiones haciendo en diferentes entrevistas, bueno, haciendo triangulación. Entonces, por un lado encuentro esto y por el otro lado encuentro que, hey, esto es un tema de gerencia. Aquí la dirección ejecutiva no puede seguir gerenciando esta propuesta que se va a entregar, porque seguiremos arrastrando la misma problemática. Hay otro elemento que es el funcional, el operativo, que es el tema de la plataforma de ellos, la ODU. Es una plataforma donde ellos manejan todas las entradas y las salidas, pero esa plataforma se les fue quedando pequeña. Y por eso se evidenciaban esta cantidad de problemáticas, las causas y las consecuencias, una cantidad de elementos a mano, una cantidad de cosas por varios medios de comunicación. Entonces, si yo encontraba una cuestión operativa, pero encontraba una sobrecarga funcional, o sea, esto tiene que ser un detalle gerencial, o sea, y con un perfil que incluso usted y yo lo hablamos, que si se ponía o no se ponía, de ingeniero industrial seguramente, ¿sí? Y no de gerencia en este principio, en esta propuesta, no un gerente como tal, ni tampoco un gerente en seguridad alimentaria y nutricional, porque aquí tenía esta persona que tener dos cables conectados, la gerencia y la operativa. Entonces es cuando ahí se concluyó, esto está súper alineado a una estrategia gerencial, ¿sí? Y ese es el perfil que se le debe dar. Ahora voy a extenderme un poquito. Aparece entonces la gerente, porque de pronto es mujer a la que contraten, ¿verdad? En seguridad alimentaria y nutricional. Esa persona tiene toda la visual de la gerencia, pero en seguridad alimentaria y nutricional, que no tiene ese gerente de operaciones, y menos en la dirección ejecutiva. Entonces, si esto se llega a realizar, es un compacto perfecto
que ojalá en un futuro, y no se pone en esto porque no alcanza, no está dentro de no está dentro de la delimitación del programa, pero en un futuro realmente el Banco de Alimentos debería tener también una gerencia en seguridad alimentaria y nutricional. Es obvio. Listo. Magnífico. Y ya para ir terminando, hay un tema que me llama mucho la atención. A ver, vamos a ver. El proceso de investigación se vivió y fue muy rico. Se dieron hallazgos, avanzamos, retrocedimos, analizamos. En fin, todo este análisis nos llevó a determinar una situación problemática que sí me parece que llegó a estar clara y nos llevó a la construcción de una estrategia. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y quiero felicitar a Liliana por el tema de ir más allá porque ella investigó algunos elementos que se pusieron, por ejemplo, en la estrategia. Por ejemplo, hablamos de riesgos en algún momento, el tema de la evaluación y aún así no se negó y lo investigó y lo incorporó en el documento. Pero aquí viene una pregunta clave. De todos los procedimientos, técnicas, la metodología que aplicaste, ¿qué harías ahora si lograras desarrollar nuevamente esta investigación? ¿Qué aplicarías? ¿Qué harías? O sea, arrancar otra vez con este mismo tema. Exacto. Pues la verdad, no quedarme leyendo tantos libros. De resto haría lo mismo, porque Katia es testigo de que yo empezaba a hacer una investigación cuando estábamos en el tema académico y me quedaba enganchada en el libro, investigando el tema y Katia, me fui, se me fueron varios temas y ok, tengo que volver a caer. Eso es algo que me limita, suena raro. Y yo no sé si puedo hacer, yo haría todo lo mismo, o sea, el proceso fue hermoso, fue riquísimo, tuve todo el tiempo, lo disfruté cantidades, la verdad. Empecé con este proceso muy temprano y tuve oportunidad de pensar y repensar y es ahí donde me puedo detener y usted sabe por qué lo digo, por la pensar y repensar, Kate también sabe. Entonces, yo pienso que con tanto espacio de tiempo, la pensada y la repensada a veces funciona y a veces no. Aquí tengo a mi esposo al lado y también puede ser testigo de los resultados de la pensada y repensada a las 3 de la mañana. Es muy interesante, no me quejo de eso, pero sí es un tema en el cual yo entraría a administrar de mejor manera, ¿sí? O sea, ya se hizo y ya no hay necesidad de volver a tocar. Es que esto de investigación-acción, donde voy arriba y puedo volver atrás, eso es un arma de doble filo. Entonces yo haría exactamente lo mismo, o sea, yo quedé muy satisfecha con todo ese rigor metodológico que se aplicó. Muchas gracias. A Listo, usted, Leo, Carlos, estoy infinitas gracias. satisfecho. No, con mucho gusto. Bueno, gracias Liliana y gracias Carlos. Muy, muy eh, constructivo y placentero escucharlos intercambiar de esa forma luego de todo el tiempo que interactuaron, ¿no? Vamos a darle entonces la palabra a la profesora Katia Solano, que también es profesora de la maestría y fue, además de miembro del tribunal, fue revisora también de este trabajo. Katia. Gracias. Bueno, primero, obviamente, empezar felicitando a Lili. Tenía que ceder el puesto a Carlos, pero me hubiera gustado hacerlo de primera. Este, y de verdad no me extraña que estemos aquí en este momento, que seas la primera de tu promoción en defender el trabajo, eh, ¿verdad? Porque fue eh, lo que vimos a través de los cursos, en tu dedicación. eh, a nivel académico y no me extraña que sea así también para el trabajo. Lili, en realidad, o sea, obviamente yo no tengo preguntas como tal, pero ahora oyendo tu presentación, nada más como para ampliar, o darte la oportunidad de ampliar algo que yo sé que manejas perfectamente, es que en el diagnóstico nos decías que llegaste a la conclusión
de que el problema no era operativo, era gerencial, como también te lo mencionaba Carlos. Sin embargo, cuando uno ve los objetivos específicos, podría verlos bastante operativos, ¿verdad? Al fin y al cabo, tienen que ver con procesos. Entonces, yo quisiera preguntarte, puesto que estamos en gerencia de la SAN, y me parece muy interesante que la estrategia o sea, de forma expresa, diga que es una estrategia gerencial, entonces, o sea, ¿cuál es el concepto de gerencia en SAN que se está manejando desde el trabajo y que estás manejando vos para decir que es gerencial la estrategia en específico? Ujú, ujú. Sí, claro. Bueno, no es que no sea operativa, es gerencial y operativa, ¿verdad? No deja de serlo. Pero ¿por qué gerencial? Porque involucra aspectos de la gerencia, de planear, de organizar, de dirigir y de controlar. Entonces, si lo dejábamos solamente en operativo, entonces podríamos pecar de decir, bueno, ya el cambio de en el segundo objetivo, en el segundo objetivo, el cambio del sistema, ¿sí? Vamos a juntarlos y se fue, y así quedó. Y quedó eso suelto otra vez. Necesitamos un gerente, un aspecto gerencial, un enfoque gerencial, y ese es el que se le dio. Ujú. Y bueno, decís que el proceso fue precioso, que fue rico, que lo disfrutaste, pero eso es un resumen de, de lo que sabemos que fue el proceso. Yo quisiera preguntarte en esa línea y siendo vos comunicadora, ¿cuál fue tu principal desafío en todo ese proceso? Usted sabe, Katia, usted sabe cuál fue el principal desafío. Soy comunicadora, soy publicista, manejo de mercadeo, soy periodista con énfasis en información y me dio durísimo escribir el trabajo. Durísimo. No, no podía entender por qué tenía que estar encasillada, por qué tenía que ser cuadriculado, por qué no podía utilizar ciertas palabras. Yo estoy dedicada a estudiar, a escribir artículos de opinión y no podía opinar porque todo tenía que ser objetivo. Entonces, eso me costó, y usted sabe, Katia, que me costó, muy rectifique, vuelva y diga, vuelva y explique, eso no se dice así, eso me costó. Y viéndolo, de pronto me pegó la respuesta de Carlos Ulate. ¿Qué haría si volverían a hacer un trabajo de estos? Porque yo nunca había hecho un trabajo de estos. Yo he participado en grants y en eso, pero es muy distinto que ponerse uno a escribirlo, todos estos detalles y todas esas. Entonces, ¿qué diría yo? Uy, aprender de alguna manera cómo se escriben esos trabajos. Para mí me sería importante, es un reto, todavía es un reto. Yo lo terminé escribiendo así, como empujada, 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 y a veces volvía y me soltaba, usted sabe cómo es la cosa conmigo, ¿verdad? Volvía y me soltaba y quería expresar mis opiniones y no podía. Entonces, eso me costó cantidades, pero bueno, ahí lo logramos y creo que bien. Felicidades, Lili, nada más. Un Muchas gracias, abrazo. un abrazo, un abrazote. Bueno, gracias a ambas. Igualmente, qué interesante escucharlas interactuando, ¿no? Porque mira la mirada de una comunicadora, periodista y publicista, etcétera, etcétera, en el marco de una maestría que ciertamente es profesional, pero somos una universidad también que nos pide un componente académico y un rigor también en la investigación diagnóstica, ¿verdad? Porque no estamos hablando de investigación pura y dura, básica, ¿verdad? Ujú, exacto. Pero cómo Liliana logra hacer una reestructuración de su, digamos, forma tradicional de analizar un objeto, un problema, etcétera, etcétera, y tiene que ajustarse a un marco, ¿verdad? Eso nos acerca, digamos, un poco a la visión científica de hacer las cosas, al método científico, entre comillas, ¿verdad? Aunque finalmente la propuesta es de aplicación social, ¿verdad? Para beneficio y impacto social. Ese es el objetivo justamente de una maestría profesional. Pero qué interesante el comentario que hace Ileana, porque por lo menos para mí es un aprendizaje que nos ayuda también a conocer a los estudiantes que vienen o que ingresan a la maestría, que son de otras profesiones, ¿verdad? Ya hemos tenido
abogados, etcétera, pero bueno, hemos tenido un abogado que se centró en desarrollar un reglamento en SAN y en lo suyo, en su ámbito, ¿verdad? Pero igual tenía él que estructurar todo su planteamiento en un esquema como este. Y ahí ya la elaboración de un reglamento se convierte en algo más mecánico que con estas características, ¿verdad? Entonces a mí me alegra porque estoy seguro que eso ha sido un aprendizaje para vos. Sí. Bueno, yo no voy a hablar más porque hablo mucho, no tanto como los colegas que están aquí, pero bueno, yo sí tengo un par de comentarios. Pues obviamente, felicitarte, yo la verdad que estoy muy impresionado, muy impresionado de cómo una idea, recuerdo los inicios cuando vos planteaste esto del banco. Yo decía, incluso te hice un comentario en aquel momento, que el problema que vos tenías es que tenías demasiados problemas planteados para resolver, ¿verdad? Y estaba costando justamente focalizar hacia cuál era ese problema. Entonces parecía que era algo muy complejo, que requería un gran trabajo de síntesis, de limitación, eh, pero que ahora se plantea finalmente de una forma concreta y coherente, ¿verdad? Sin duda aquí el apoyo del profesor Late ha sido determinante en orientar este proceso, ¿verdad? Que nosotros, o por lo menos yo, siempre lo veía un poco solo por momentos, ¿verdad? No me corresponde involucrarme profundamente en esto, pero es interesante verlo así, ¿no? Eh, y lo que ya dijeron los profesores, ¿no? Cómo siendo comunicadora, etcétera, logras una propuesta, digamos, focalizada en lo gerencial, con esa perspectiva que acabas de comentar, ¿eh? Con esa tan buena respuesta que le diste a la profesora Katia, ¿verdad? Y que es algo que concluyes o derivas durante el proceso de diagnóstico. Y eso, digamos, también da satisfacción porque es una aplicación práctica, no solo de tu formación holística de la SAN, sino de la formación que has recibido en temas de gestión y habilidades gerenciales, sumado obviamente a toda tu experiencia, tu capacidad y todo lo demás, ¿verdad? Así es que yo me siento muy complacido de ver estos resultados, de ver este proceso, de ver tanta colaboración para vos, de ver cómo tu personalidad inquieta, aprendiendo siempre, etcétera, etcétera, logra resultados tan lindos como este, ¿verdad? Quería hacerte un par digamos, de consultas más bien de proceso, ¿no? Pensando en conocer un poco la perspectiva tuya. Digo, el concepto este de banco de alimentos eh, parece que es un concepto internacional, ¿verdad? Eh, y nuestro Banco de Costa Rica tendrá vínculos con esta red internacional. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lograste, ¿verdad? El acceso a la organización, al personal, a la información, el visto bueno del Banco de Alimentos de Costa Rica para realizar tu trabajo dentro de ella y que te permitiera incluso realizar un proceso de investigación diagnóstica orientado a buscar un problema, ¿verdad? Normalmente las organizaciones o las empresas no admiten esto, ¿verdad? ¿Cómo lo lograste? ¿Tenías algún antecedente, alguna relación, etcétera, no? ¿Y cómo lograste incluso también, esa es una, eh, eh, digamos, otra pregunta, por así decirlo, cómo una organización que tiene una trayectoria tan larga, que tiene experiencia en diferentes países, etcétera, etcétera, puede mostrar debilidades como las que encontraste, ¿no? En tu proceso diagnóstico, ¿verdad? Que pareciera que no son debilidades extraordinariamente particulares, ¿verdad? O distintas a lo que puede ocurrir en un sistema como este, ¿verdad? No sé cuántas preguntas van ahí. Supongamos que Dos, una, dos, dos. dos. Y por último, eh, que tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Eh, en términos de implementación, te la voy a hacer muy general. Ya sabemos que la viabilidad es un abordaje integral desde diferentes perspectivas, ¿verdad? No solo gerencial, ¿verdad?
¿Cuáles ves vos como acciones de mayor y de menor viabilidad, considerando, como lo decías, que esto es un ecosistema que podrían impedir o favorecer la implementación o la ejecución de esta iniciativa dentro del Banco Nacional de Alimentos? Ok, Eso es. bueno. ¿Cómo llegué al Banco de Alimentos y cómo logré entrar? A ver, yo hago parte de una red, que es la Red de Agricultura Familiar de Costa Rica, y el Banco de Alimentos también hace parte de esa red. En los trabajos que yo he realizado o que realicé en los territorios indígenas, yo acudí en varias ocasiones al Banco de Alimentos para solicitar ayuda en alimentación, en alimentos y me dieron alimentos y se llevaron cantidades de alimentos. Entonces existía ya un conocimiento previo de ellos. Cuando surgió el tema del trabajo de grado, yo no quería trabajar en territorio, porque yo ya estaba trabajando en territorio, quería algo urbano y se me ocurrió el Banco de Alimentos de Costa Rica. Entonces le toqué la puerta a Francia, la directora ejecutiva, y le dije, tal cual como aparecía en la foto, mira, tengo que hacer ese trabajo, usted no me dejaría entrar y mirar a ver que de pronto encontramos algo para mejorar. Y muy abierta ella, me dijo, Me parece muy bien, hágale, entre. Entonces, ella sí siempre fue muy cauta. Todo se tenía que, o sea, me abrió muchas puertas, pero todo había que hacerlo con un procedimiento. O sea, yo le pasaba a ella lo que iba a hacer, ella lo aprobaba y documentaba y comunicaba a su personal para que me atendieran. De hecho, quiero hacer un paréntesis y contar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar yo hice varias escalas de fuentes de información. Cuando trabajé con las fuentes de información que eran los empleados de los mandos medios, encontré un temor impresionante a darme información. Entonces, en mercadeo nosotros manejamos eso muy bien porque tenemos que manejar grupos focales y tenemos que vender productos y así. Entonces, ahí estaba la estrategia de cómo trabajar con ellas. Entonces, en el trabajo escrito hay una fotografía donde aparece un cuadro y donde les dije, bueno, cuéntenme qué pasa, porque con ellas estaba haciendo triangulación, ojo. Cuéntenme qué pasa cuando entra un producto. Hablemos de arroz. Cuéntenme. Entonces así se relajaron un poquito porque ellas estaban asustadas de que qué voy a decir y de pronto me van a sacar del banco. A pesar de que de que la dirección ejecutiva ya había mandado un comunicado interno diciendo que yo iba a estar y que estaba haciendo un diagnóstico. Entonces, contando y contando, ellos me fueron contando y si volvemos al trabajo escrito, hay un cuadro donde se ve una maraña de vueltas que me ratificó que esto estaba mal, definitivamente. O sea, para entrar, aunque sea una libra de arroz, pasa por todos los departamentos, se devuelve, salta, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues yo tuve el respaldo cerrando esta anécdota, tuve el respaldo de la dirección ejecutiva, le hice una entrega porque era muy importante mantenerla un poquito al tanto, sabiendo que esto era un trabajo que no se podía dar a conocer todavía. Hice una entrega para poder afinar un poquito mi visual, si lo estaba haciendo bien, si eran estas ONGs. También ella me apoyó con las ONGs, les mandó documento escrito autorizando. Y algo importantísimo que también me sirvió muchísimo para entrar y ratificar en triangulación fue la encuesta que se hizo. Yo hice una encuesta, en esa época estaba yo trabajando con Warner, que me apoyó en eso, y se hizo por Google Forms, donde las respuestas llegaban directamente a mí, pero la dirección ejecutiva apoyó mandando toda la encuesta a todas las personas. Entonces, así fue como lo hice. Después cuando ya necesitaba yo, vea, Francia, ya voy para otra etapa, necesito validar esto con personas de los bancos, necesito tranquila, proceda. Ella siempre estuvo presente en esas validaciones, pero trabajando en su computador, ¿verdad? Y de hecho, pues hablamos hace poco, ya no está ella, ya hay otra persona y esa otra persona está muy interesada en conocer este documento. Así fue como entré. Luego, bueno, hay que tener mucha astucia, hay que saber realmente cómo hacer un diagnóstico, ¿verdad? Cómo preguntar. Esas guías que yo mostré ahí, es una guía importantísima para poder dejar ahí la información y poder después hacer la bajada de información. Luego, que por qué la organización
eh, no se había dado cuenta de esto. Vea, yo creo, y ahí se dice, estoy casi segura que uno de los pecados de las organizaciones es valerse solamente de los datos cuantitativos. Entonces ahí los informes, sí, entregamos 40 millones de alimentos, tenemos 315 ONGs, pero a nadie se le había ocurrido ir a preguntarle a la gente, digo, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo hace? ¿Qué problemas tiene? Nunca les habían preguntado a las ONGs qué problemas tenían con las plataformas de pedidos. Yo fui, conversé, tomé fotografía, está evidenciada en los anexos en el trabajo final y cosas que no les habían preguntado, ¿sí? Entonces, eso sí, me encontré con aliados estratégicos, con empresas donde decían, mira, nos pasamos hasta 2 semanas tratando de que nos recojan los alimentos y no logramos porque la comunicación se fue por otro lado, ¿sí? Los temas, y ahí se dice, también lo dije en la presentación, lo cualitativo, lo cuantitativo, perdón, se fue opacado por lo cualitativo. Y que la implementación, que si veo que algo favorece o no favorece, mire, yo lo único que le puedo decir es que todo puede suceder, ¿verdad? Como los gobiernos de los países. Puede ser que hoy estén a favor y mañana no estén a favor. Pero en lo que yo me puedo apoyar es en el diagnóstico y lo que se evidenció en esos talleres. El Banco de Alimentos de Costa Rica ha sido siempre, por años, desde el 2012, apoyado por las empresas privadas de Costa Rica. Las empresas han pagado muchísimo dinero en campañas que ellos han hecho incluso en menos tiempo, campañas de 6 meses, con dinero que sobrepasa el 50% de este proyecto. Y lo hacen, porque también es parte de su responsabilidad social. Yo no creo que se vayan a echar para atrás. Me parece que cuando se presente esta información, más bien van a quedar sumamente interesados. Y ojo, entre paréntesis, de toda esa información que se recuperó, que se rescató, que se recopiló, hay otra serie de problemáticas por resolver. Sí, eso es muy interesante, porque había que categorizar y escoger una, como usted lo dijo. Pero hay otras problemáticas que están ahí guardaditas en archivo, donde si ellos quisieran se podía empezar a trabajar también con eso. Entonces, creo que hay mucha factibilidad de que esto se realice realmente.